está. ¿Comenzamos, te parece, Estefano? ¿Tú Sí, vas a hacer alguna presentación? ¿Vas a presentar algo? voy a leer un texto. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si quieres, comenzamos ya, ¿no? Sí. Bueno, muy buenas, ya puedo. Listo. Muy buenas noches a todos, buenas tardes en Colombia y en México. Hoy tenemos el gusto de inaugurar la sesión del Seminario Permanente de Filosofía Analógica con el doctor Estefano Santacilia. La conferencia que nos impartirá en esta tarde es la filosofía de la religión como hermenéutica del misterio, vislumbres analógicos. El doctor Estefano Santacilia es profesor de la Universidad Pegaso y también es profesor de la universidad, es una universidad digital. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Nápoles y doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha realizado una estancia postdoctoral entre la Universidad de la Calabria, el CSIC de Madrid y el Centro de Investigaciones sobre Latinoamérica y el Caribe y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ha sido profesor visitante en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Macerata, Italia, y de la Universidad de Aquila, Italia. Ha sido profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales. Sus campos de investigación son filosofía de la religión, fenomenología y hermenéutica. Entonces, como ya anuncié, el título de la conferencia del doctor Santa Cilia es la filosofía de la religión como hermenéutica del misterio, vislumbres analógicos. Bienvenido, querido Estefano. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Agradezco profundamente la invitación. Es un honor para mí participar con esta conferencia en estos encuentros, ¿no? de la red de cátedras de hermenéutica analógica, Mauricio Beuchat, al cual, aunque digamos no esté presente entre los conectados directamente, pero ya mando un saludo amistoso en la esperanza de verlo cuanto antes. Y bueno, el tema que les voy a proponer, con respecto al cual voy a leer una intervención, es es un tema sobre el cual estoy trabajando desde tiempo y que, digamos así, en trozos o en etapas he presentado en diferentes congresos o jornadas, siempre sobre hermenéutica, y que ya he tocado de manera más puntual en el último congreso de hermenéutica analógica, precisamente el año pasado, y ahora voy a presentar un avance con respecto, retomando la cuestión, una profundización. Voy a dar comienzo a la lectura. Hablar de filosofía de la religión es un poco como ponerse enfrente de la cuestión del tiempo, así como quedaba descrita por Agustín de Hipona en el libro 11 de las Confesiones. Todos sabemos lo que es hasta que nadie nos pregunte qué cosa realmente es. A lo mejor no todos, habrá alguien que sí admitirá que no sabe o que no logra concebir bien este raro acuerdo entre la perspectiva filosófica y la experiencia religiosa. O habrá quien lo tiene clarísimo, sin embargo habría que preguntarse en qué sentido y según qué perspectiva. Pero sí, si auténticamente se quiere mostrar el nexo existente entre filosofía de la religión y hermenéutica, es necesario tratar de localizar, determinar, más allá de las posibles diferencias de perspectiva, un núcleo básico que nos permita identificar esta específica rama de la filosofía que es la filosofía de la religión y sucesivamente mostrar cómo obligatoriamente tenga que constituirse una hermenéutica, perdón, constituirse como una hermenéutica, específicamente como una hermenéutica del misterio.
Por lo dicho, el texto que voy a presentar y que voy a leer queda articulado en cuatro momentos. Primero, el sentido de la filosofía de la religión. Segundo, la experiencia religiosa como manifestación de lo absoluto. Tercero, la filosofía de la religión como hermenéutica del misterio. Y finalmente, unas posibles conclusiones. Precisamente en el tercero y cuarto punto es donde yo trataré de mostrar esto, lo que estoy llamando vislumbres analógicos, porque la hermenéutica analógica efectivamente representa un momento de articulación de la filosofía de la religión como hermenéutica del misterio. Primer momento, el sentido de la filosofía de la religión. Asumir la posibilidad de la filosofía de la religión implica el no poder eludir la necesidad de enfrentarse con el debate relativo a la experiencia religiosa como irreducible a otra dimensión. Esta condición no implica un juicio de valor, verdad o falsedad, referido a un tipo específico de experiencia religiosa, sino más bien la consideración de que la dimensión religiosa pertenece a la humana existencia y no se agota en una particular forma de culto. Para entender de manera más clara lo que se quiere decir, cuando se habla de dimensión de la existencia que no se puede reducir, conviene hacer referencia directamente a Schleiermacher y a sus discursos sobre la religión publicados en 1799, en los cuales el filósofo, filólogo y teólogo, y no por casualidad padre de la hermenéutica filosófica, trata de mostrar cómo la experiencia religiosa no pertenezca ni al campo del conocimiento, navegando con interesantes resultados por aquella parte de la metafísica que asumió el nombre antes de metafísica specialis y luego de teología natural o filosófica, nombre todavía utilizado actualmente, ni al ámbito de la experiencia moral, sino haga referencia a una dinámica constitutiva diferente, capaz de involucrar el sentir como raíz en su entrelazamiento con la razón. Lo que implica que la filosofía de la religión, como rama de la filosofía, se presente según una caracterización ya de por sí fronteriza. Es precisamente el reconocimiento o el rechazo de este estado fronterizo, es decir, la posibilidad de una polaridad en perenne correlación con la dinámica racional que engendra las diferentes perspectivas que caracterizan la que llamamos filosofía de la religión. Ahora, en la mera búsqueda de una definición se corre riesgo de encontrar formas demasiado generales. Se toma como ejemplo emblemático la que propone Ulrich Mann en su Einführung in die Religionsphilosophie de 1988, donde afirma, cito a Mann: filosofía de la religión es la aclaración filosófica del fenómeno religión. Fin de la cita. Pero tal afirmación genera automáticamente dos preguntas fundamentales. Primera, la aclaración a qué planteamiento filosófico hace referencia. Segunda, ¿de qué manera queda definido el fenómeno religioso? Una definición de filosofía de la religión según las características que hemos reconocido a la experiencia religiosa, o sea, la de irreducible a otro tipo de experiencia, necesita del abrirse de un horizonte que permita al así llamado fenómeno religioso de ganar una sustantividad, según lo que con este término entiende José Gómez Cafarena en su artículo de 1990, Filosofía de la religión, intitulado precisamente Filosofía de la religión, una asignatura pendiente. Una sustantividad capaz de evitar definitivamente la posible caída en la reducción. En efecto, no hay que olvidar que muchas perspectivas de filosofía de la religión se presentan más como explicaciones funcionales del fenómeno religioso que como posibles comprensiones de él. Sobre este asunto se puede discutir. No me detengo aquí en hacer ejemplos, pero sí pues hay precisamente una idea de filosofía de la religión como explicación funcional del fenómeno religioso, que es una reducción donde no es hasta una solución del fenómeno dentro de otro tipo de experiencia. Desde la crítica de Genófanes, pasando por los sofistas, los epicúreos, subiendo hasta la modernidad y llegando a través de los maestros de la sospecha, hasta la afirmación de la muerte de Dios, el leitmotiv que mueve el análisis de las interpretaciones del hecho religioso es precisamente la
posibilidad, diagonal, necesidad de solucionarlo dentro de la olla hirviente de la humana racionalidad, para que de él no quede que vapor, es decir, una mera sombra de la realidad. Entonces, se trata, antes que todo, de reconocer, al contrario, ¿no? En oposición a este intento, la validez de una filosofía segunda, es decir, de una extensión de la investigación filosófica a otros campos de la experiencia humana que, autónomos con respecto a la filosofía, siguen abiertos frente a su esfuerzo de comprensión. Y además necesitan este esfuerzo con relación al manifestarse de la pregunta relativa a sus lógicas internas. En este caso, la definición de filosofía segunda, que originariamente remitía a un reconocimiento como parte específica o región de estudios del dominio fundacional de la filosofía primera, indica sobre todo la polaridad existente entre la misma actividad filosófica y lo que no se puede reducir a ella. O sea, la realidad no puede ser reducida a filosofía. Opone una resistencia, unos fenómenos que oponen una resistencia sin dejar de, sin eliminar la posibilidad de una comprensión que no es una captura, sino es precisamente un estudio de su dinámica. La polaridad que manifiesta precisamente la tensión que se da entre las dos instancias, en este caso filosofía y fenómeno religioso, que se reconocen y de alguna manera se copertenecen, pero no pueden fusionarse o quedar absorbidos la una por la otra y viceversa. La tensión expresada por dicha polaridad no merma la investigación filosófica dedicada al fenómeno religioso, quitándole la fuerza y el valor de pura filosofía y o ciencia. Al revés, la mutación de la relación, ya no más de fundación, sino de aclaración y por esto hermenéutica y búsqueda del sentido, no sólo elimina cualquier duda sobre el valor de la filosofía de la religión como filosofía segunda, sino reafirma toda su importancia y su insustituible función en contra del riesgo de ensimismamiento de la misma filosofía y de su quedar, así como ha pasado y todavía pasa, al margen del debate cultural y social. En este punto se encuentra el gran valor de la filosofía de la religión, filosofía segunda que interroga pero no absorbe, aclara sin pretensión de solucionar, dialoga sin dominar conceptualmente. La relación entre filosofía y religión se da a través de un horizonte de copertenencia que remite a una originaria búsqueda del sentido. Cito Jean Grondin, aquí el doble sentido del genitivo, filosofía de la religión, o del complemento del nombre en la idea de una filosofía de la religión, nos da que pensar. Porque, pues, fin de la cita, porque Grondel afirma que si es filosofía de la religión, es decir, que la religión está bajo, ¿no?, la lupa de la filosofía, pero este genitivo se puede leer de la otra forma, o sea, que existe efectivamente una forma de religiosidad también dentro de la filosofía, no una forma de religión, tampoco de culto, sino de religiosidad. Esta cuestión es interesante si vamos a ver, por ejemplo, obras como la de Benedetto Croce, La religión de la libertad, ¿no? Que es efectivamente una reflexión completamente filosófica. A las posibles objeciones que podrían surgir a partir de las rígidas especializaciones en las cuales hoy en día queda enjaulada parte de la filosofía académica, creo que se pueda tranquilamente contestar que en el momento mismo en que la filosofía elude la citada pregunta, ahí empieza su caída en los reduccionismos que la ven transformarse en pura técnica de argumentación, en puro saber de esto y solo de esto. Y como nos recuerda Heidegger, piensen en Basist Metaphysique, deja de ser filosofía. Hay que tener cuidado. No sería para nada correcto hablar de una filosofía religiosa y todavía menos de una religión filosófica. La filosofía de la religión, así como la estamos describiendo, no se encarga de defender una religión intentando mostrar su contenido de verdad como superior a las otras. Esa sería apologética, que utiliza herramientas filosóficas, pero no es filosofía de la religión. Más bien, esto ocurre, paradójicamente, en los casos de absorción del fenómeno religioso dentro de la reflexión filosófica.
Un ejemplo emblemático queda constituido por la filosofía de la religión elaborada por Hegel. O sea, es una filosofía de la religión que se llama así porque es un intento filosófico de analizar la religión, pero en realidad es un intento de solucionar la religión dentro de la filosofía. Recuerden que la religión es el segundo momento de realización del espíritu absoluto. Entonces, no es el momento final. Tiene que ser superado de alguna manera. Ahora, que la superación mantenga una parte, sabemos que la Aufhebung no es un olvidar una parte, pero sí es una superación. En cambio, como propone Adriano Fabris, la relación entre filosofía y religión parece ser más la de una atracción y repulsión. Cito Fabris: la relación entre la investigación filosófica y las experiencias religiosas es algo que a lo largo del tiempo se representa constantemente, aún según diferentes configuraciones. Este vínculo queda determinado por el doble mecanismo de atracción y repulsión, que por un lado implica el interés filosófico y por el otro las conductas religiosas. Repulsión en cuanto a la filosofía como puesta en obra de una práctica de alejamiento y de inescrupulosa interrogación, solo puede desconfiar de explicaciones ya listas y de narraciones que hay que aceptar preliminarmente. Atracción porque las dos maneras de mirar al mundo y a sus problemas perciben recíprocamente la falta de algo que en cambio la otra postura muestra de poseer. Considerando el asunto en los detalles, lo que la filosofía puede ofrecer a las convicciones religiosas son las herramientas para argumentar de manera mejor lo que afirman y para que de esta manera su mensaje pueda ser compartido a nivel universal. Yo añadiría aquí, perdón, me perdonarán, pero yo añadiría también, la filosofía le permite a una tradición religiosa una autopurificación, ¿no?, de sus, digamos así, de su contaminación todavía mitológica. Pero esto se puede discutir. Sigo con Fabris. A su vez, la religión puede proporcionar a la investigación filosófica aquella motivación y aquel comprometerse que en su sobrio e imperturbable proceder siempre corre riesgo de perder. Fin de la cita. Una vez más, hay que marcar el hecho de que tal colaboración no se da como encuentro de dos realidades gracias a una decisión arbitraria, sino como reconocimiento de una fundamental e ineludible consanguinidad. Hay que detenerse en un asunto bastante importante. Si todo esto puede parecer correcto con respecto a la que podemos llamar cultura occidental, o sea, las religiones que generalmente se han difundido a lo largo del tiempo en lo que llamamos mundo occidental, que hoy en día empieza a ser, digamos, una determinación cuyos confines se van difuminando siempre más. Por lo que concierne el fenómeno religioso en el ámbito del mundo oriental o de alguna manera fuera del cono de sombra de la racionalidad griega, las cosas podrían presentarse de manera diferente. Efectivamente, si consideramos el polo filosófico solo como expresión de la filosofía según las modalidades ya codificadas y consagradas por la reconocida historia del pensamiento, no hay duda de que sea así. O sea, no cabe lugar para una filosofía de la religión del mundo oriental. Si en cambio, como sugiere el mismo Fabris, pero también me permito citar a un autor mexicano que sobre estas cuestiones casi nunca se cita, se cita mucho, pero no sobre estos asuntos, como cita Fabris, pero también Miguel León Portilla en sus reflexiones sobre la posibilidad de una filosofía náhuatl, nos aceptamos que el polo de la filosofía pueda ser representado por la mera actitud filosófica, o sea, no por una corriente o el desarrollo de una corriente, sino por la actitud, es decir, la que podríamos, así para dar una definición así muy de paso, lo que surge de la conciencia del taumazein, ¿no? Pues de que me estoy efectivamente en esta experiencia. Pues si lo aceptamos, pues entonces queda restablecida la polaridad engendrada por la tensión de atracción y de expulsión hace poco descrita y queda validada también por lo que hemos llamado mundo oriental, porque no se trata entonces de hacer entrar la reflexión de la filosofía de la religión dentro de las categorías de corrientes filosóficas ya definidas, sino más bien de aceptar pues que la actitud filosófica pueda efectivamente dedicarse al fenómeno religioso en todas sus formas. Segundo momento, la experiencia religiosa como manifestación de lo absoluto.
Si la religión, o mejor dicho, la experiencia religiosa, porque entre estas a veces se confunde religión con experiencia religiosa. Son dos cosas diferentes. Pues lo dejo, digamos, para un posible debate, pero es también cuando se dice fenomenología de la religión, no es lo mismo de fenomenología de la experiencia religiosa. Pero lo dejo para después por si les interesa. Si la experiencia religiosa puede proporcionar a la filosofía motivación y compromiso, es sobre todo porque se configura como una experiencia de una dimensión absoluta, refractaria a la completa captura conceptual. La famosa diferencia entre el Dios de los filósofos, ¿no? Y el Dios de las religiones. Lo que de hecho parece caracterizar este tipo de experiencia es precisamente la oscilación entre la posibilidad de una conciencia de la misma manifestación y la imposibilidad de una completa reducción de esta a la esfera de la conciencia. La experiencia religiosa, por su misma constitución, no admite una posibilidad mediana. O es o no es, o es real o es pura ficción. O sea, no se puede. A veces no se considera este asunto cuando se habla de religión. La experiencia religiosa que yo puedo declarar, ¿no? Inherente a mi vida. ¿M? En el momento en que se transforma en algo que puede generar una duda continua. No estoy diciendo que el creyente no dude. Duda, pero duda sobre todo, ¿no? De su capacidad de capturar definitivamente el sentido de esta experiencia. En el momento en que empieza a dudar de la validez de esta experiencia, la experiencia empieza a anularse. Entonces, la experiencia religiosa no tiene una vía mediana. Eso es, lo digo de manera fuerte, ¿no? Eso es cuando uno dice, soy bastante poco o muy creyente, pues en realidad no existe. Puedo decir, pues si soy creyente, tengo problemas con este precepto, ¿no? Porque esta tradición lo dice y esta no. Pero no puedo decir, soy muy creyente, no soy muy creyente, o lo soy o no lo soy, en este sentido. Y esto explicaría también la dificultad encontrada desde el principio por la fenomenología de la religión, de corte específicamente filosófica, en determinar la modalidad de manifestación del mismo fenómeno religioso. Basta con pensar en la definición de Adolf Reinach, para el cual el fenómeno religioso se manifiesta como un vacío fenoménico. Parece una contradicción y aquí empieza el problema porque los fenomenólogos dicen, no, no es una contradicción, es una paradoja, que es algo diferente, sobre todo último, ¿no? De esta estirpe, de esta estela Marion, ¿no? Un vacío fenoménico relleno de sentido, un vacío que no representa ausencia, sino una forma de manifestación que se resiste a la captura conceptual para dejarse comprender solo mediante modalidades capaces de dejar abierto el horizonte de la recepción hacia un residuo imponderable, un residuo que generalmente queda definido como trascendencia y que en realidad constituye la raíz misma de este tipo de experiencia. Yo, pues, en otras, digamos, discusiones he empezado a declarar, y es mi convicción, junto con otros autores como, digamos, lo tomo más de autores como Roberto Walton, que utiliza este término, más que trascendencia, hablaría de excedencia, pero como trascendencia es el término más utilizado, pues ya lo dejo aquí. Por esto, otro fenomenólogo como Jean-Yves Lacoste, en su Experiencia y Absoluto, Expérience et Absolu, reconoce que no se puede considerar la experiencia religiosa como delimitada en el espacio de un mero sentir individual, sino puede ser comprendida solo a partir de una vinculación circular entre conciencia y sentimiento, tratando de corregir de alguna manera la perspectiva schleiermacheriana mediante la recuperación de la mirada anselmiana leída a través del filtro fenomenológico. Algo que el mismo autor confirma en una obra sucesiva, La fenomenicidad de Dios. Aquí hay un problema, el título original es La fenomenalité de Dios, de Dieu. Fenomenalité traducido con fenomenicidad. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Con esto he hablado también con el traductor. Tenemos visión diferente. Yo diría la fenomenalidad. Dentro de la fenomenología se trata de dos dimensiones diferentes. En esta obra, en la cual reconoce la necesidad de un esfuerzo de configuración de este tipo de manifestación sin nunca perder de vista la imposibilidad de su completa reducción conceptual.
Lo que toda la fenomenología de la religión o de la experiencia religiosa llega a declarar es la necesidad de reconocimiento de un tipo de manifestación, es decir, de experiencia, que no puede ser reducida al dominio de la conciencia como única fuente de sentido y que por esto se delinea como una donación ulterior de sentido. Ahora, donde hay sentido, hay interpretación. Donde hay interpretación, perdón si lo digo rápidamente, llegaré más con calma, pero justo para hacer spoiler, hay hermenéutica. No se da aquí y ahora el tiempo de considerar todas las voces de la que estamos llamando fenomenología de la religión o experiencia religiosa. No obstante, consideramos que sí esto constituye el punto de acuerdo entre las diferentes perspectivas y que a partir de esto sea posible dejar salir a la luz unas características básicas de este tipo de experiencia. Para hacer esto, quiero utilizar como referencia a un autor italiano cuyo nombre es Sergio Sorrentino, que en sus reflexiones sobre la posibilidad de un diálogo interreligioso propone leer la experiencia religiosa precisamente a través del filtro de la manifestación de sentido, como cifra fundamental. Si la experiencia religiosa se constituye como una manifestación de una dimensión de ulterioridad y de alteridad, incluye obligatoriamente el donarse de un sentido que no queda constituido completamente por lo humano, pero está en su misma manifestación vinculado con lo humano. Se podría afirmar que este tipo de experiencia se funda en el acoger una oferta de sentido proveniente de la misma dimensión otra, pero un acoger que tiene que acontecer en plena libertad, si se quiere hablar de experiencia religiosa y no de mera costumbre. Yo puedo heredar una costumbre de culto que nunca se va a transformar en una auténtica experiencia religiosa. Y por esto constituye una condición no negociable de la apropiación por parte del creyente de aquella oferta de sentido. Por otro lado, la oferta de sentido significada en el marco de la experiencia religiosa se da en las múltiples y simbólicamente densas formas determinadas por el contexto de acogida. Vamos, un ejemplo de los más tontos. Toda experiencia religiosa inicial, ¿no?, de una tradición es una revelación, de alguna manera. Si algo que se revela, hay alguien que recibe esta revelación, pero el que recibe esta revelación, un ser humano, está dentro de un contexto. Si está dentro de un contexto, la revelación se codifica según el contexto. ¿Mm? Si queremos ser más directos y vulgares, la siente en su idioma, la percibe en su idioma, ¿no? Si es una revelación de oído, está en su idioma. Si es de visión, la describirá en su idioma, mediante su idioma. Y lo que caracteriza la experiencia religiosa es propiamente el hecho de que aquella oferta de sentido que califica referente de proveniencia determina y estructura la totalidad del humano existir e involucra, es decir, empeña la totalidad del sujeto creyente, que es el referente de destino. Lo que permite aceptar una definición de este tipo es el hecho de que no se puede realizar una auténtica experiencia religiosa si no se encuentran presentes todos los elementos estructurales indicados, a saber, los dos referentes, de proveniencia, lo que llamamos divino, y de destino, lo humano, la oferta de sentido que se propone para ser acogida y la necesaria condición de libertad, considerando que la misma oferta de sentido se dirige hacia una libertad, es decir, un sujeto humano, y la necesita para volverse efectiva. Pero no hay que olvidarse de que esta experiencia, cuya estructura no se modifica a pesar de los diferentes contenidos, se manifiesta siempre y solo a partir de un contexto, como hemos dicho ya. Por esto se presenta estratificada mediante símbolos, representaciones, prácticas, etc. Sin embargo, la unidad de su estructura no se modifica y presenta unos rasgos permanentes que Sorrentino identifica con, justo para nombrarlos, la absolutez axiológica, la universalidad teleológica y la ultimidad soteriológico-salvífica. Según Sorrentino, cito Sorrentino, en realidad la absolutez que caracteriza la experiencia religiosa es de corte axiológico. Esto significa que inviste el sujeto mediante una opción máximamente preferencial. Este, a su vez, vive una experiencia religiosa diferentemente estructurada
que pero se califica como axiológicamente absoluta porque comporta una opción máximamente preferencial. Fin de la cita. Es decir, que la que yo percibo como revelación se muestra como un universal, pero un universal moral, que tiene que ver con los valores. Y esto comporta una consecuencia específica que ahora vamos a ver. Es decir, que si se considera con atención la absoluteza que está en juego, la absolutez que está en juego dentro de la experiencia religiosa, emerge el hecho de que su validez está vinculada con el acto de libre adhesión del creyente. O sea, es absoluta para el creyente, no puede ser absoluta para todos, para los que no creen o creen en otro tipo de revelación. Y por esta razón resulta ser no transferible. Y aquí pues tocamos un punto fundamental. No se puede imponer la fe. O sea, si la impongo, lo que estoy generando es que me obedezcan, pues, que sigan una costumbre, que sigan unos preceptos, pero no estoy produciendo una experiencia religiosa. No es posible trasladar este tipo de experiencia de un sujeto creyente, miembro de una precisa comunidad, a otro sujeto creyente igualmente o diferentemente desarrollado, es decir, titular de una adhesión estructuralmente igual, pero generada a partir de otro contexto, que de hecho produce otra forma de comunidad. Si la absolutez se actualiza solo mediante una libre adhesión del sujeto creyente, entonces no es posible descontextualizarla pretendiendo que una absolutez tenga que valer también para las adhesiones de sujetos que pertenecen a otros contextos. Ninguna religión, entonces, puede renunciar a su pretensión de absolutez, pero todas pueden comprender cómo esta absolutez surge de la respuesta individual del sujeto creyente y por lo tanto se vincula con una oferta de sentido acogida en plena libertad mediante códigos que remiten a un preciso contexto. Esta absolutez, cito Sorrentino, tiene que ser reconocida de manera recíproca y paritaria precisamente en el punto en que dos universos religiosos entran en relación, en la medida en que se confrontan efectivamente dos o más diversas vivencias creyentes y no sus sedimentaciones sociales, comunitarias y o culturales nunca elevables, excepto de forma indebida y mediante una distorsión más o menos evidente y consciente del originario núcleo de la vivencia religiosa a nivel de absolutez. Lo absoluto está en esto de la revelación, no está en las estratificaciones sucesivas, que podemos llamar codificaciones. Y lo mismo ocurre con respecto a los otros dos rasgos, la universalidad teleológica, perdón, y la ultimidad soteriológico-salvífica. La universalidad tiene un valor fundamentalmente teleológico, es decir, que es simbólica. La oferta de sentido que a través de la adhesión hace efectiva la experiencia religiosa, que desde el individuo llega a determinar la constitución de la comunidad, no limita su acción al mero individuo protagonista de la adhesión y tampoco a la sola comunidad. Pero no la limita no en el senso que yo la puedo imponer, no la limita en su oferta de sentido. Más bien se constituye como una posibilidad para lo humano en general, pero una posibilidad, no una imposición o obligación. Cito otra vez Sorrentino, lo que significa que el individuo y la comunidad marcada por la especificación y limitación histórico-conceptual se configura como un universal concreto. Esta definición muy querida para Vico y para Leopoldo Sea, por ejemplo, en el cual se incardina aquel sentido oferto. Y por esto, en el caso de la religión, está en juego un universal que se distingue claramente de lo universal epistémico o cognitivo y de lo universal ético. De hecho, el primero resulta vinculado con una operación no ética, universal epistémico, a sus condiciones y es estructuralmente falsificable. El segundo, el universal ético, posee una diferente naturaleza y diversa medida, porque expresa la axiología falta de, porque expresa la axiológica falta de condicionamiento de la actuación ética. En cambio, el universal implicado en la religión presenta naturaleza teleológica en cuanto expresa intencionalidad escatológica contenida en el sentido oferto
y constitutivo de la experiencia religiosa. Fin de la cita. Esta intencionalidad escatológica revela su modalidad anticipativa mediante la cual se prefigura simbólicamente el destino de toda la sociedad humana. Por lo tanto, no se trata de un universal excluyente. Pero lo aplican así, pues es una aplicación equivocada, completamente. Sino al revés, de una mirada de recomposición de la diferencia, donde recomposición no implica alguna aniquilación en lo homogéneo. Más bien se trata de una narración en la cual la unidad se presenta como el trasfondo que permite la diferencia. Piensen en el cuento de los tres anillos, ¿no? No sé si lo conocen, si no, luego lo podemos narrar rápidamente. La cual es alteridad que no separa sino invoca la relación, no en forma de complementariedad, sino de diálogo hasta el final. Punto problemático con respecto al cual el mismo Sorrentino reconoce una impenetrabilidad que provoca tanto la teología como la filosofía. En este sentido, resulta interesante leer en forma de comparación la cuestión de Babel no como división y pérdida de la unidad, sino como diferenciación precisamente en la unidad. Esto es fundamental. Muchas veces se lee Babel como algo negativo y no nos acordamos que dentro del cuento bíblico, Dios lo hace precisamente porque se está generando algo malo y confunde pues las lenguas, ¿no? Los idiomas. Y una lectura, perdón, teológicamente bastante equivocada es bueno, entonces en Pentecostés pues se soluciona Babel. No es cierto, vayan a ver Pentecostés, como vayan a ver la parte del acta de los apóstoles, donde pues se dice no que hablan el mismo idioma, ese sería, es el error de interpretación. Los apóstoles no hablan el mismo idioma, sino cada quien de los presentes dice, los escucho hablar en mi idioma. Y hay personas que son de diferentes idiomas y todo escuchan gente hablar tantos idiomas, pero dentro de una unidad de trasfondo, porque todos los escuchan en el mismo momento hablar su idioma. Si el sentido oferto se mantiene, claro, esos son ejemplos que utilizo, podrían hacerse otros. Si el sentido oferto se mantiene dentro de este tipo de universalidad, entonces quiere mostrarse como salvífico y último, es decir, quiere marcar todo lo necesario para el desarrollo de lo humano y a la vez orientarlo hacia un continuo trascenderse que se encarna en la modificación de la condición presente. Lo que significa que en el caso de la ultimidad soteriológico-salvífica no se puede establecer alguna forma de subordinación entre las diferentes religiones. Sin embargo, precisamente a causa del elemento contextual e individual, no se puede evitar que tal estructura de la experiencia religiosa produzca diferentes imaginarios simbólicos y consecuentemente relativos códigos de comunicación. Y tal condición no constituye obligatoriamente un problema. Cito otra vez a Sorrentino. Por otro lado, la distancia que se establece entre las culturas no constituye en sí misma un obstáculo para la comunicabilidad sustancial, ni con respecto al nivel ético, prácticas y comportamientos, ni con respecto al nivel de la gramática, es decir, la comunicación. Cuando en cambio aparece como obstáculo, es síntoma de que en el mismo cuerpo de una cultura ha ocurrido una nefasta sustitución de la vivencia. ¿Con qué? Con los códigos y los símbolos que de aquella vivencia reciben su fuerza expresiva y comunicativa, es decir, su capacidad de significación. Fin de la cita. Ese es un asunto fundamental de la fenomenología de la cultura. El fenómeno cultural surge de una decisión de una comunidad. Si se, digamos, si se desvincula de esta decisión y se cristaliza en algo que no se puede cambiar, pues se está traicionando la misma raíz del fenómeno cultural. Pero un absoluto, una trascendencia, una ulterioridad que manifiesta su presencia y con esta simultáneamente su sentido, mediante una modalidad que no se deja reducir al dominio total del concepto, de alguna manera inaugura una relación con lo que podemos llamar misterio. Tercer momento, la filosofía de la religión como hermenéutica del misterio.
Ahora, si la experiencia religiosa se constituye como una experiencia como experiencia de un absoluto que manifiesta su sentido, pero a través de una donación que necesita mantener abierta la modalidad de una escucha hacia una dimensión de trascendencia o excedencia, entonces la experiencia religiosa es una experiencia de perenne alteridad. Y por esto es misterio, porque siempre es una experiencia de algo que se me escapa y necesita continuamente de una codificación contextual, es decir, necesita de transformarse continuamente en una narración. El problema de la de la actualización en el marco de las religiones institucionales está todo ahí. De hecho, la simbolización ya indicada precedentemente constituye parte estructural de este proceso de codificación. Así las cosas, una reflexión filosófica dedicada al estudio del fenómeno religioso no podrá eludir la necesidad de analizar las modalidades de esta codificación. Es decir, tendrá que asumir la tarea de reflexionar sobre los dos niveles de la codificación. ¿Cuáles son? El nivel estructural, es decir, la mera necesidad de la codificación. Y el nivel contextual, las formas básicas de esta codificación. En pocas palabras, una filosofía de la religión propiamente dicha tendrá que ser obligatoriamente hermenéutica. Ahora, no estoy diciendo que toda hermenéutica sea filosofía de la religión. Lo que estoy afirmando, y esto en acuerdo con Jean Grondin de alguna manera, él mismo me lo confirmó, que estábamos en acuerdo. Ahora, no es que me necesite la confirmación de autoridad, no, aunque sí me da mucho gusto por el nivel del estudioso que es Jean Grondin. Pero es que el punto es que precisamente la filosofía de la religión lidia con la cuestión de cómo se va encarnando en el mundo esta oferta de sentido y por esto necesita analizar las formas de la interpretación de esta oferta de sentido y entonces se vuelve obligatoriamente hermenéutica. Y esta no es una novedad si vamos a ver el desarrollo de la misma filosofía de la religión, sobre todo en el siglo XX. El hecho mismo de que la religión se coloque dentro del marco de la búsqueda fundamental que caracteriza la humana existencia, le confiere una posición vinculada indisolublemente con el problema mismo del sentido y, como ya visto, con el abrirse de un campo de absolutez experiencial. Es precisamente esta condición la que produce el suelo fértil de toda posible filosofía de la religión. Específicamente se trataría de una investigación que implica tanto la posibilidad de la diversidad como la necesidad de su interpretación continua. La diversidad se expresa a través del pluralismo y parte de la imposibilidad de encontrar un acceso directo a la realidad en su plena manifestación. En este caso, la realidad en su sentido último. Y por esto la absolutez nunca se radica en un contenido último, sino siempre y solo en un acto de adhesión. Por lo tanto, la necesidad inevitable de sentido, que se manifiesta en su continua búsqueda, coloca la reflexión ya dentro de una perspectiva hermenéutica. El gran problema de la filosofía de la religión se presenta, por lo tanto, en toda su evidencia, como la búsqueda de la relación fundamental entre el núcleo de la experiencia religiosa, identificando así su ubicación, y sus manifestaciones diferentes, pero vinculadas con éste. La propuesta de Grondin, precedentemente indicada, se constituye obviamente como una perspectiva hermenéutica. Lo mismo se podría decir de las propuestas de Paul Ricoeur en sus estudios dedicados al posible sentido de la experiencia religiosa, o de Eugenio Trías en sus reflexiones relativas a la posibilidad de pensar la religión, solo para citar unos nombres bastante conocidos. Y se puede tranquilamente afirmar que este tipo de enfoque se encuentra también en la investigación hermenéutica de Mauricio Beuchot. De hecho, la misma posibilidad de una filosofía de la religión configurada a partir de la concepción de de experiencia religiosa precedentemente descrita y de la necesidad de su contextualización, es decir, de su codificación en un preciso aquí y ahora, implica la capacidad de situarse en los límites de las tradiciones, en la frontera o en la posición mestiza, como prefiere decir Beuchot.
es decir, la capacidad de asumir conscientemente la dimensión simbólica de la existencia humana. Sabemos muy bien que el símbolo siempre se da en los límites, configurando al hombre como el ser del límite. Beuchot y Ricoeur, no, pues lo dicen claramente. El símbolo como la auténtica subjetividad que ya es simbólica y por lo tanto dialógica, es siempre una mediación y debido a su relación no existe excepto en la comunidad. Por esto, con respecto a la experiencia religiosa, el símbolo se presenta como la categoría clave. A partir de esto, Mauricio Beuchot dedica una atención específica a la filosofía de la religión, reconociendo como premisa fundamental que tal disciplina debe articularse en forma de una reflexión filosófica sobre el significado de la experiencia religiosa. Ya no existe la posibilidad de una reflexión en forma de justificación, sino solo una interpretación. De un análisis cuidadoso de su reflexión, podemos concluir que en esta afirmación confluyen evidentemente las influencias de la hermenéutica de Ricoeur, pero también de las reflexiones ya citadas de de las reflexiones de Jean Grondin ya citadas, pero también las de Jean Greisch, con respecto a la necesidad de una prolongación hermenéutica de cualquier tipo de auténtica filosofía de la religión. Greisch es el autor de una obra magistral y podríamos decir monumental sobre la filosofía de la religión en 3 volúmenes, Le Buisson Ardent de la Lumière de la Raison, y la idea final, después de haber descrito las varias formas, ¿no?, que ha asumido la filosofía de la religión a lo largo de la historia del pensamiento, es precisamente que acabe en una hermenéutica. Para el pensador mexicano, es decir, Mauricio Beuchot, el punto fundamental está en que la filosofía de la religión, para mantener un sentido auténtico, debe convertirse en un ejercicio hermenéutico relacionado con el fenómeno religioso como un fenómeno cultural particular. Tal orientación permite salvar 2 elementos: la fe como algo intrínsecamente personal que se puede interpretar, pero no negar, mostrando una vez más el valor de la absolutez vinculada con la adhesión del creyente. Y segundo, la religión como fenómeno de la existencia que participa en la constitución cultural, pero no de manera subordinada. En este sentido, si analizamos, si queremos leer el fenómeno religioso como un fenómeno cultural, vamos a topar con una ambivalencia. El fenómeno religioso es parte de una cultura, pero es como si tuviera un pie adentro, un pie afuera, porque condiciona también la cultura de la cual es parte. El núcleo de la experiencia religiosa reside en su constitución simbólica, la entrega de una experiencia que siempre es dinámica, de unión de 2 dimensiones. Esta es la razón por la cual la filosofía de la religión debe tener obligatoriamente una perspectiva hermenéutica. Pero permítame un pasito más. Efectivamente, no se puede tratar de una hermenéutica entre las otras, porque no hay que olvidar que estamos lidiando con un absoluto que se manifiesta continuamente retirándose, en plena coherencia con la dinámica de la revelatio o revelatio, ¿no? Pues si vamos a ver la etimología del término, ¿no?, del cual viene revelación, es revelatio en latín, que es constituida como palabra revelatio, o sea, mientras se descubre, se encubre otra vez. Y en esto su presencia, manifestación en forma de misterio, desempeña un papel fundamental. Entonces, la modalidad interpretativa que estamos, digamos, enfatizando siempre más, tendrá que ser analógica. De hecho, una hermenéutica analógica permitirá interpretar el hecho religioso como algo que nunca puede ser interpretado de manera unívoca debido a su delicada complejidad. A la vez, mostrará la imposibilidad de una interpretación equívoca, ya que no produciría conocimiento alguno, sino acabaría en una disolución de la misma experiencia religiosa. Tomando este camino, Beuchot introduce en la investigación la categoría de plausibilidad, siguiendo una propuesta genial, no digo totalmente, pero casi desatendida, ¿no?, por lo que trabaja en filosofía de la religión, es la referencia a un texto de Peirce, que es el Neglected Argument About God's Existence, o sea, un argumento desatendido con respecto a la existencia de Dios, donde Peirce tiene la genial idea de decir: aquí el problema no es la demostración, la verdad, la evidencia, sino la plausibilidad. Si es plausible,
pues efectivamente no es imposible. Y entonces pues se abre el camino de un análisis filosófico de la creencia, pues fundado precisamente en la capacidad de no pensar en la reducción. La referencia precisa pues está, como les he dicho, en el texto Un argumento olvidado a favor de la existencia de Dios, en el que Peirce considera la plausibilidad de la existencia de Dios a partir de la idea de orden natural y luz natural como un posible punto de apoyo en oposición a los intentos de demostrar la no existencia de Dios. Según Beuchot, esta posición representa una forma analógica y evidentemente frenética. Analógica porque se refiere a la posibilidad de un saber que no agota la pregunta. Frenética porque implica la prudencia del abandono de la razón demostrativa. Está claro que Beuchot usa está claro que Beuchot usa esta referencia como un ejemplo fundamental, pero no completamente funcional. Su interés no se dirige a la cuestión de la existencia de Dios, sino más bien al significado de la experiencia religiosa. Esta, por lo tanto, debe considerarse como un elemento esencial en la dinámica existencial, porque se refiere simbólicamente al significado profundo de la existencia misma. Dicho esto, la perspectiva de la hermenéutica analógica se ve como una forma de sabiduría práctica que permite un diálogo entre diferentes posiciones para redescubrir el sentido común, o sea, el momento fundacional común de la experiencia religiosa. Muestra así el comienzo de un derrotero que, más allá de la mera investigación descriptiva, empuja una reflexión fundamental capaz de asumirse la tarea de indicar un nuevo camino. Si por un lado el fruto más ventajoso sigue siendo la afirmación de un diálogo interpretativo continuo que parece encarnar el espíritu genuino de la filosofía de la religión, es su esfuerzo constante por enuclear un filtro interpretativo común con referencia al fenómeno religioso. Por otro, hay el producirse de una enseñanza capaz de manejar la experiencia religiosa con las debidas precauciones, sin renunciar al crítico atrevimiento de la actitud filosófica. Algo, y esto lo quiero subrayar, que falta totalmente en los estudios de carácter antropológico, sociológico y psicológico, donde casi siempre el atrevimiento desemboca en la arrogancia de la disciplina. Así que si la filosofía de la religión en su mismo íntimo constituirse se muestra ya como constituida por una orientación hermenéutica que permite presentarla como una hermenéutica del misterio, consideramos posible afirmar también que su camino parece ser inevitablemente el de una hermenéutica simbólico-analógica, a pesar de que esto pueda parecer se puede escuchar como una redundancia. Voy a las conclusiones rapidísimo. Frente al escenario actual del pluralismo religioso y de cuanto ya aclarado, la filosofía de la religión, pensada como hermenéutica del misterio en el pleno reconocimiento de su raíz fenomenológica, parece mostrar un camino que, como ya reconocía Manuel Fraijó en su texto Filosofía de la Religión, Estudios y Texto de los años 90, apunta a producir un antídoto para los fundamentalismos. Según esta perspectiva, la propuesta asume una caracterización, como ya hemos dicho, prudencial, o sea, la forma de una sabiduría práctica capaz de desatar la generación de un diálogo entre diferentes perspectivas. Una orientación de este tipo refleja precisamente el rechazo a la mera construcción de un espacio compartido mediante reducciones y simplificaciones, a favor del redescubrir, como ya subrayado, el punto común de la experiencia religiosa. Como ya hemos considerado, la religión y la dinámica existencial que implica su presencia o ausencia nunca puede ser considerada como desvinculada de la estructuración de la dimensión cultural y por lo tanto influye siempre en ella. Si es cierto que la experiencia religiosa remite a una individualidad que adhiere, es también cierto que la adhesión se despliega siempre dentro de un contexto caracterizado por precisas formas simbólicas y usos a estas relativos. La evidencia de recíproco condicionamiento entre religión y cultura se desarrolla entonces siempre a través de una dialéctica que muestra la religión como parte de la cultura, pero también como su momento originario. Una filosofía de la religión digna de este nombre
consciente de su orientación hermenéutica, no tendría que olvidar que este momento originario es continuamente presente según modalidades y manifestaciones diferentes, pero siempre enlazadas. Olvidarlo, precisamente, constituiría el sumo error y el generarse de la catástrofe. Muchas gracias. Espero haber quedado en los tiempos. No, no te escuchamos, Eduardo. Ahora. Estimado Estefano, muchas gracias por tu conferencia. Felicitaciones. Invitamos a todas las personas que están conectadas para que realicen sus preguntas al doctor Estefano, a todas estas interpelaciones que nos provocan a hacer análisis al respecto. Quien desea, por favor, levante la mano. Hay una en chat, una solicitud. No, yo sí quisiera, en términos de filosofía de la religión, bueno, se me viene algo que dice Jean Grondin, citando a Ujú, Santo Tomás, que esa visión de la religión tiene al menos tres sentidos, lo que nos dice Santo Tomás. El religión como relectura, religión como reelegir y religión en castellano lo utilizamos muy poco, religar, el religare, ¿no? Que lo utilizamos muy poco. Eso implica una cosa, y es que tiene que existir una relación entre el sujeto religioso y el Dios verdadero. Mi pregunta es esa. ¿Dónde queda la noción de Dios verdadero ujú. en esta exposición que tú desarrollas? Sí, sí. Luego hay una solicitud en el chat, así que te contesto a ti y luego a la otra, que también es interesante, pero la acabo de leer. Vamos a ver. Bueno, Santo Tomás recupera las definiciones, bueno, añadiendo la suya, de Cicerón y de Agustín, ¿no? Y de Lactancio. Bueno, Agustín ya la había leído en Lactancio, la del religar. Ahora, la cuestión del Dios verdadero. La cuestión del Dios verdadero, la tenemos que comprender si queremos hacer un análisis en clave de filosofía de la religión, como colocada dentro de la dinámica, ¿no? De la creencia, o sea, del creyente. Desde el punto de vista del creyente, su creencia pues está vinculada, es la reacción, podríamos decir, a la revelación del Dios verdadero. Ahora, desde la filosofía, ¿qué podemos decir? Si no se pudiera decir nada, sería un mero relativismo. Y entonces, pues ahí estaría la trampa. No, no, bueno, todas las religiones son iguales. No puede, pero la filosofía de la religión, según la modalidad mediante la cual he tratado de describirla y pues, digamos, con la cual yo estoy de acuerdo, junto, digamos, siguiendo otros autores, no puede, pero tampoco definir una subordinación entre religiones a partir de las tradiciones. ¿Por qué? Digo esto y luego vuelvo a la cuestión del Dios verdadero de manera más precisa. No lo puede hacer porque siendo una tradición religiosa siempre una forma de codificación de una experiencia originaria de oferta de sentido, sufre modificaciones. Entonces, hay una parte que se mantiene, hay una parte que sufre modificaciones y hay una continua, digamos, relación casi osmótica entre las dos partes. Si no fuera así, no tendríamos desarrollos en la teología. Si queremos asumir también el catolicismo, ¿no? Pues no puede decir, bueno, pero algunos puntos que son estables completamente. Algunos sí que no han sido discutidos, pero si vamos a leer también la comprensión, pues, de la cuestión de la encarnación y sus consecuencias, a lo largo de la historia de la teología, no tenemos siempre las mismas concepciones. Y Santo Tomás, claro, es un maestro, pero no hay que olvidar que la teología en los últimos 2 siglos
pues a partir de autores como Rahner, Verwayen, pues y otros, ha tratado de no modificar, sino de mover, ¿no? La interpretación tomista juntándola con otros puntos de vista. En Runner no hay un juego de, digamos, interpretativo donde se hace jugar Tomás con Heidegger casi. Ahora, esto para decir que toda la cuestión del Dios verdadero, ¿cuál es? La filosofía no puede establecer entre las tradiciones, la filosofía de la religión, entre las tradiciones religiosas, cuál es el Dios verdadero. Pero sí lo que puede hacer, y en esto estaría de acuerdo con Fabris, sí lo que puede hacer es em, otorgar a la teología, la cual vive de categorías filosóficas, y no es un caso que dentro de los, si uno empieza el camino seminarial, tendrá que estudiar 2 años de filosofía antes de estudiar teología fundamental, porque no puedes entender la teología fundamental sin conocer la categoría filosófica, puede otorgarle precisamente aquellas herramientas, como lo dije muy rápidamente, que permiten a la tradición teológica una autopurificación. Me explico. ¿Qué entiendo con autopurificación? Precisamente la capacidad de entender cuando el precepto no es sustancial. O sea, hay algo que se ha transformado en parte del culto. ¿Mm? Esta parte del culto representa la forma de rememoración de un dato teológico. Pero probablemente en su transformación, esta representación sufre de una codificación, porque para transformarse, pues necesita de códigos, idiomas, representaciones, símbolos. No es cierto que la forma que ha asumido funcione siempre y correctamente. ¿Cómo se hace? Pues a través precisamente de una reconsideración de carácter filosófico. Y entonces, para decirlo con respecto al fundamentalismo, ¿no? La discusión sobre cómo se da, qué hace el fundamentalista, perdón, para entenderlo rápidamente. Cristaliza un precepto, ¿no? O una afirmación, o digamos, un pasaje leído de forma literal, perdón, lo cristaliza desvinculándolo completamente de cómo ha nacido este pasaje del texto sagrado. ¿Qué hace la filosofía en este caso? Pues le recuerda que no lo puede hacer. No lo puede hacer porque él está viviendo en otra época fundamentalmente con respecto al momento en el cual ha sido escrito este texto. Entonces se necesita toda una serie de estudios. Claro que el fundamentalista puede cerrar los oídos y decir, ah, bueno, a mí no me importa, es así y punto. Pero esto lo podemos hacer todos, también cuando nos muestran una evidencia de algo. La cuestión es que la religión necesita de este aporte de la filosofía. La filosofía de la religión entonces no se ocupa de definir quién es el Dios verdadero entre el Dios de las diferentes tradiciones, pero sí se ocupa de provocar la tradición, las tradiciones religiosas hacia una búsqueda siempre más correcta, ¿no? De la interpretación que están haciendo de su misma tradición, de los puntos originarios de su misma tradición. Entonces ahí se entiende que no se trata de pasar al Dios de los filósofos, pero la tradición religiosa no puede eludir completamente la reflexión sobre el Dios de los filósofos. No la puede eludir porque este tipo de reflexión, hagamos el ejemplo, ¿qué cosa muestra? Muestra la búsqueda por parte de los autores, sobre todo fundadores de la metafísica, de Dios como la perfección. Entonces la tradición religiosa se tiene que preguntar, ok, no es el Dios de los filósofos, no puede ser reducido a un mero concepto, no puede ser reducido a un ente, y eso lo sabía también muy bien Santo Tomás, que afirma que la teología filosófica puede llegar hasta un punto, luego unas cosas solo las puede decir la revelación, pero la revelación no puede contradecir completamente lo que dice la teología filosófica. ¿Por qué? Pues porque si no, Dios se transformaría en el ídolo, o sea, en algo que estoy haciendo, como diría Marion, según mi interés y que simplemente me devuelve mi mirada. No es la excedencia, es la proyección de mí mismo, ¿no? Entonces, no sé si he contestado, es que la respuesta tiene que pasar a través de este, digamos, laberinto, porque la cuestión es, si no
la filosofía de la religión se reduce, como ha sido por un tiempo, a apologética o simplemente a discusión racional sobre Dios. Pero el problema no está ahí, porque la discusión racional sobre Dios, y aquí retomo Peirce, que en su pequeño ensayo dice, si los teólogos, ¿no? de la modernidad se hubieran dedicado más a mostrar la plausibilidad que la evidencia, ¿no? de la existencia de Dios, habrían convertido más gente. ¿Por qué? Porque el punto es que pues la evidencia no la logramos, o la logramos solo lógicamente, pero si la logramos solo lógicamente y le reducimos todo esto a una cuestión conceptual, se pierde la vinculación con pues el lado existencial, que es el lado fundamental de la experiencia religiosa. Entonces la cuestión del Dios verdadero se transforma en la provocación por parte de la filosofía para que la teología no se olvide que no puede acomodarse en una interpretación definitivamente, sino tiene que renovar. Y aquí, perdón, pues de forma paulina, si me permiten decir así, retomando San Pablo, no se trata de conformarse a los tiempos, sino de transformarse, ¿m? Tratando de entender lo que está diciendo el texto sagrado, ¿no? Para la teología a nuestros tiempos. Espero haber contestado, Eduardo. Muchas Eh, gracias, Estefano. no, no, Vamos con la pregunta de Daniel von Matuscla. sí, Gracias por su exposición, estimado doctor Santa Cilia. Solicito esta aclaración. Al comienzo mencionó usted la sutil diferencia entre una fenomenología de la religión y la fenomenología de la experiencia religiosa, y la dejó sin detalles, sin dar detalles. Pienso en lo santo de Rudolf Otto. Pregunto por esa diferencia, por favor. claro, no, claro, no, no se daba el tiempo. Si hubiera empezado también con esta diferencia, íbamos a terminar directamente en 3 horas. Pero es una diferencia fundamental, sobre todo para quien estudia la famosa fenomenología de la religión, que en mi opinión se tendría que llamar fenomenología de la experiencia religiosa. Ahora, si logro escribir digamos, estoy tratando de escribir un texto, si lo logro, a lo mejor lo podré difundir. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando utilizamos el término religión, estamos ya incluyendo, aquí quiero hacer referencia a Grondin, que no tiene nada que ver con la cuestión, digamos, de la fenomenología de la experiencia religiosa. Sí, esta distinción, pero dice una cosa fundamental en su texto, eh, Filosofía de la religión, ¿no? Pues el texto está traducido con Filosofía de la religión por la editorial y publicado por la editorial Herder. Al comienzo dice, bueno, ¿cómo podríamos describir la religión? Pues es un culto, dice, viviente. ¿Qué se entiende? La religión como fenómeno, ¿m? Fenómeno existencial, pues tiene que ver con dos momentos. El momento estructural inicial, o sea, el darse de una revelación, y luego el constituirse de una tradición. Son dos momentos. Una religión, lo que llamamos religión, vive de estos dos momentos, que son circulares. O sea, una vez que se constituye, yo recibo una revelación, imaginen, Abraham, ¿qué hago? Actúo según una determinada forma y empiezo a narrar, a decir a los que me están al lado cómo veo la cosa. Alguien puede decir, yo me reconozco en esta cosa. Pues vamos convergiendo y se genera una comunidad. La comunidad, la que llamamos chiesa, perdón, chiesa es italiano, iglesia, eclesia, no asamblea. Son gente que ha llegado porque se reconoce dentro de la misma codificación de una revelación. Por esto hay tantas iglesias, porque la codificación genera diferencias y problemas. Ahora, esta es toda el fenómeno religión. Entonces, momento de la revelación, experiencia religiosa y codificación de esta experiencia en una tradición. Las cosas van en forma circular. La tradición remite a la experiencia religiosa inicial, la experiencia religiosa se confirma en la tradición. Pero esta circularidad no es estática. Les hago un ejemplo tontísimo. Permítanme, perdón si les robo 5 minutos, pero es muy sencillo y lo hace entender. Hace poco tiempo, bueno, unos años, se modificó el texto del Padre Nuestro en italiano. ¿Por qué? En español no. ¿Por qué? Porque en italiano la famosa parte en el pasaje en latín
ne nos inducat in temptationem, quedaba traducido de una forma que en el tiempo se ha vuelto ambigua. En español que he traducido no nos dejes caer en la tentación, correcto. Y funciona. En italiano, el verbo inducere del latín se transforma en el verbo indurre, que es un verbo que originariamente tenía todos los sentidos del verbo latín. O sea, tenía también el verbo de nenos inducat, significa, pues originariamente, no, no me dejes. ¿M? Pero el verbo latín tiene también otro significado, que significa empujar. En italiano, en el tiempo, porque sabemos que el lenguaje se modifica según el uso, se había quedado solo el segundo significado, el de empujar. Entonces la gente rezaba el Padre Nuestro y tenía un problema. Llegaba a un punto y decía, no me empujes a la tentación. Y teológicamente es un problema. Porque decía, pero ¿por qué Dios me tendría que, por qué le tengo que rogar de que no me empujes a la tentación, ¿no? Como si estuviera ya, ¿sabes? Si no si no rezas. Entonces, ¿qué pasa? La tradición ya no logra volver a la experiencia religiosa que la generada. Tiene un problema. Hay como un cortocircuito. ¿Qué hacen los teólogos, no? ¿Qué hace en este caso, ¿no? El catolicismo con la congregación para la doctrina de la fe y todo esto que hace? Registran el problema y discuten. Podrían quedarse diciendo, no, siempre se ha dicho así, volvemos a que toda la gente aprenda que no, no. Se transforma porque los tiempos no lo permiten. Modifica el texto del Padre Nuestro. Ahora en italiano no se dice, ya no se usa el verbo indurre, que venía de inducere, sino se dice no me abandones en la tentación, ¿no? ¿Qué se ha modificado? Precisamente la codificación. ¿Ven? La experiencia originaria se ha mantenido y es la que ha permitido que surgiera la duda. Si no hubiéramos tenido la experiencia, según el catolicismo, de un Dios bondadoso, no hubiera surgido la duda dentro del creyente, claro, que no es filólogo, que no es teólogo. Dice, pero ¿por qué tengo que rezar? Si Dios es bondadoso, ¿por qué me tendría que empujar a la tentación? Entonces, esto para decir qué cosa, que la religión vive de los dos momentos, la experiencia religiosa y la codificación. Esto es el fenómeno religión. Pero cuando la que llamamos fenomenología de la religión, ya a partir de Vanderleu, que tiene un nacimiento raro, porque luego hay que distinguir, porque la fenomenología de la religión que conocemos con Vanderleu, sobre todo, o con, ay, no me acuerdo el nombre del sueco, que es importantísimo, pero ahora no me acuerdo. Que estos autores vienen de la historia comparada de las religiones y no suelen hacer esta distinción. Otto, aquí citado, es uno de los primeros que la hace. Dice, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí no es simplemente cuestión de una dinámica personal y luego, aquí es una cuestión de un tipo de experiencia particular. Ya Van der Leyen lo había dicho. Vanderlei es interesante porque después de una descripción de todos los fenómenos, todas las modalidades, al final del libro Fenomenología de la Religión pone nota metodológica, ¿no? En el epílogo, uno dice, no tendría que estar al comienzo. Y allí trata de hacer ver cuál es el trasfondo filosófico, pero tiene puntos muy vagos, porque precisamente Vanderlei no quiere hacer filosofía, cuidado. Para Vanderlei, él está haciendo algo nuevo que está entre la filosofía y la historia comparada de las religiones. Lo dice él mismo, que según él es una disciplina nueva, con una raíz histórica, sobre todo. Otto no. Otto, aunque sea pastor protestante, teólogo, historiador, no, Otto se dedica realmente a un análisis fenomenológico. Dejemos de lado que Husserl no esté tan de acuerdo con unas cuestiones afirmadas por Otto. En mi opinión, porque son más problemáticas de lo que parece. Pero Otto sí dice, bueno, no, aquí el problema, segunda parte del libro, sí se dedica a hacer ver en los textos sagrados y en otros escritos. Pero Otto tiene claro que el problema de la fenomenología es la experiencia religiosa. La codificación es una cuestión hermenéutica. Por eso digo que una filosofía de religión tiene que ser obligatoriamente hermenéutica. Si queremos ser precisos, tiene que ser obligatoriamente fenomenológico hermenéutica, en mi opinión. Luego se puede discutir esto. Pero el punto sería entonces, la cuestión de la fenomenología de la religión, en realidad,
se tendría que llamar fenomenología de la experiencia religiosa, porque se trata de estudiar la estructura de este tipo de experiencia que obligatoriamente genera una codificación, es decir, una tradición. ¿Por qué no puede ser simplemente individual? Por lo que hemos dicho, porque tiene un valor de absolutez. O sea, el creyente piensa que efectivamente tenga que actuar de una determinada manera y lo cree de forma absoluta. Absoluta no significa que no pueda tener duda, pero sí lo cree fundamentalmente. No es un razonamiento que le cambia la idea al creyente. Por eso a veces cuando se trata de mostrar, la ciencia no, pues funciona y no funciona la cosa. También porque cuando alguien dice la ciencia lo demostrará, en realidad está haciendo una afirmación de fe, porque no tenemos pruebas empíricas de esto. Entonces, la fenomenología de la experiencia religiosa es la que propiamente se dedica al análisis de la estructura de este tipo de experiencia. Generalmente, como Vanderlei le dio el nombre fenomenología de la religión, ahora se dice fenomenología de la religión. Pero si quisiéramos ser rigurosos desde el punto de vista estrictamente fenomenológico, tendría que llamarse fenomenología de la experiencia religiosa. Por esto, por eso yo me he permitido decir esto. Y hay un problema, cierro con esto, es precisamente cuando nace entonces la fenomenología de la religión. Si pensamos a su nacimiento desde la historia comparada de las religiones con Vanderlei, si no es así y es fenomenología de la experiencia religiosa, sí tenemos que esperar Otto y Husserl, aunque Husserl no se dedique a esto. Pero tenemos que esperar la fundación de la fenomenología como corriente filosófica. O sea, por esto hay una diferencia fundamental. Ahora, una nota filológica que, perdón, pero como se ha citado Otto, me permito. En mi opinión está totalmente equivocada la traducción del texto del título Das Heilige con Lo Santo. Es la traducción de Alianza. Todavía me pregunto, después de un análisis profunda de esta traducción, por qué sigue siendo la más difundida. Hay una traducción argentina, ¿no?, mucho mejor, donde el título es Lo Sagrado. Porque para Otto, lo santo es una forma de lo sagrado. Ahora, ¿dónde está el equívoco? Que Heilige queda utilizado también para hablar del Espíritu Santo, das Heilige Geist. No, entonces, bueno, das Heilige lo santo. No, lo santo es una forma de lo sagrado. Para Otto, la categoría fundamental es lo sagrado. Entonces, das Heilige tendría que estar traducido con lo sagrado. De hecho, en italiano, en francés, ahora no por cuestión de cantidad, pero si lo van a ver, está traducido le sacré y el sacro, precisamente. Valdría la pena difundir más esta Muchas idea. gracias, Estefano. Al analizar que esta filosofía de la religión tiene una visión fenomenología hermenéutica, Sí, quisiera preguntarte qué relación tendría este tipo de filosofía de la religión con la metafísica. claro. Eh, para contestar esta pregunta, tengo que, pero preguntar, perdón por responder a una pregunta con una pregunta, pero tengo que preguntar, ¿qué metafísica? Me explico, porque Claro, ahí metafísica son tú sigues ahí a Jean Grondin Ajá, sí, ok, y es claro. que él habla de metafísicas, No, ¿no? no, claro, Pero exactamente. en realidad la pregunta es, la metafísica que tiene como principio el ser. Entonces podríamos hablar de la metafísica en el orden de las cinco vías que me llevan a una comprensión de la razón de lo que se denomina, desde la razón de lo que sería Dios desde la teología natural. Entonces, ¿qué relación Claro. habría ahí? No, claro. La filosofía de la religión así entendida eh, puede coexistir y de hecho coexiste. Todavía hay estudios de teología filosófica. Sin embargo, para mí representa una superación. Pero no una superación como hay que abandonar, no la metafísica, sino que hay que recomprenderla. En este sentido, yo nunca he sido heideggeriano, pero creo que hay que rescatar de todos los autores lo que más vale. En este sentido,
em, hay que considerarlo así, o sea, la metafísica es algo que queda superado. Metafísica en el y su concepción, digamos, de la divinidad, no filosófica queda superado en el sentido de que la metafísica clásica tiene una concepción de la divinidad ambigua, en mi opinión. Me explico. Si queremos hacer referencia, por ejemplo, a Santo Tomás, ¿m? Sabemos que la concepción de Santo Tomás del ser de Dios es una concepción analógica. O sea, nosotros comprendemos el ser de Dios por analogía, no porque compartimos el mismo ser. Y si es así, el ser de Dios, donde más hay cercanía, más distancia hay. No, en esto le queda clarísimo a Santo Tomás. Entonces, ¿por qué digo ambigua? Porque las diferentes posiciones, ¿no? Mantienen a veces una actitud que marca esta, digamos, no posibilidad de la misma, vamos diciendo ser, pero no es lo mismo. Otras dicen que sí. Ahora, en mi opinión, pues desde este punto de vista se tendría que aclarar bien dónde estaría entonces la excedencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque no se trata, ahora claro que puedo pensar Dios como el fundamento de todo, pero pensar Dios como el fundamento de todo no implica obligatoriamente pensarlo a partir de una categoría ontológica. Dios podría ser precisamente el fundamento de toda categoría ontológica. Pensemos en Plotino. El uno de Plotino, que Plotino mismo dice, le llamamos uno porque no le podemos dar ningún nombre, pero tampoco le tendríamos que llamar así. Y de hecho, magníficamente en el texto de Grondin queda tachado, ¿no? De eso sobre qué es metafísica. Justamente Grondin dice, pues que hay casi que tacharlo porque es lo inefable que está el fundamento. O Schelling, ¿no? El Urgrund, ¿no? El fundamento antes de todo fundamento. Entonces, pues ahí también hay una forma de metafísica entendida como filosofía primera, pero no es la metafísica clásica. En mi opinión, la metafísica clásica tiene todo el valor de haber mostrado cómo a través de la razón uno se puede acercar a determinadas cuestiones que tienen que ver precisamente con la divinidad. Pero cuando la metafísica trata de reducir, pues, la forma de manifestación de lo divino a una categoría que comparte de alguna manera con lo humano, en mi opinión funciona y no funciona, porque siempre hay este desfase en realidad. Esta es la razón por la cual Grondin incluye en su texto también Levinas. Claro, es mi posición, ¿eh? Nadie está obligado en compartirla, pero me parece que permita una... Claro, a un acento enfatiza en la excedencia. Sin embargo, es precisamente la dimensión hermenéutica la que nos hace entender que la excedencia está siempre vinculada. Muchas gracias, Estefano. Viviana Martínez tiene levantada la mano, por favor, formula su pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias, Estefano. Excelente. Me ha gustado mucho lo que has expuesto. Em, yo pregunto desde la ignorancia, ¿no? Y estuviste hablando de experiencia religiosa, de decodificación, de sentido, y se me ocurre eh, hacer la siguiente pregunta. Frente a la experiencia religiosa, Mm. la decodificación de esa experiencia, ¿cambia o resiente el sentido y el destino de tal experiencia a través del tiempo? Para hacerlo con un ejemplo, la experiencia de San Juan de la Cruz, por ejemplo, una vez decodificada, si me pongo delante de ella, una vez decodificada, esa decodificación no me da como resultado otra experiencia, Ujú. no la misma. Claro. Y otra pregunta más. A partir de esa misma pregunta, se me ocurre esto segundo.
Si tal experiencia religiosa es absoluta para el creyente y no es transferible, y desde el ángulo del destino y lo absoluto está en la revelación, ¿se puede admitir como válido que existan después múltiples interpretaciones? ¿Y dónde queda la primera experiencia? Muchas gracias. No, de nada. Antes que todo, gracias por el interés y por estar aquí aguantando mis No, no, para inopinables. nada. Un gusto, un placer. Vamos a ver, asumo, ¿puedo tomar el ejemplo de San Juan para tratar de contestarte? Cualquiera, no importa. Yo lo puse por lo que primero se me ocurrió. Sí, sí, no, porque me parece. Entonces, vamos a ver. San Juan ya está codificando algo. Me explico. La experiencia de Juan de la Cruz, como todas las experiencias religiosas, son a la vez, excepto la primera. ¿M? Por esto, me explico, por esto en toda tradición religiosa, toda, siempre hay un punto de inicio. Siempre, porque todas las que siguen son nuevas y antiguas a la vez. Me explico. Juan de la Cruz está teniendo una experiencia nueva porque es suya y él es un ser diferente, un ser humano diferente de todos los otros, pero a la vez está ya dentro de una tradición. Entonces, él ya está teniendo una experiencia dentro de una codificación. Una tradición es la codificación que se ha engendrado a partir de la primera, ¿no? Abraham, en este caso, porque la raíz es la Biblia, ¿no? Entonces, está teniendo la suya. Ahora, cuando yo leyendo Juan de la Cruz, trato de entender esto, si lo estoy haciendo solo filológicamente o solo hermenéuticamente en el sentido de un estudio, pues claro, estoy teniendo otra experiencia, diríamos, otra experiencia que es la de intentar esta codificación. Si hasta estoy teniendo una experiencia religiosa, en cambio, otra vez estoy dentro de un contexto. Ahora, queda claro que siempre es una experiencia nueva, siempre. Y es la razón por la cual dos creyentes de la misma religión no tienen la mismísima forma de vivirla. ¿Por qué? Porque no se puede trasladar. Cuando entiendo no se puede trasladar, no significa que no se puede comunicar, pero sabemos, como estudiosos de hermenéutica, que la comunicación ya es una forma de traducción, ¿no? Entonces sí se puede comunicar, pero en el comunicar ya se está traduciendo, traicionando, entre comillas, o sea, se está modificando. Por esto digo que la primera codificación, cuando antes decía toda, ahora, esto me lo guardo para la segunda pregunta, perdón, porque vaya. Bueno, volvemos. Sí, claro, siempre es una experiencia nueva que está codificando, en este caso, en el nuestro de Juan, a partir de una codificación precedente. Juan de la Cruz lee el Evangelio dentro de una tradición que es el magisterio de la Iglesia católica, ¿no? Entonces ya está dentro de un contexto, ya está dentro de una codificación. Entonces dice, pero no se puede modificar la codificación. Claro que sí. Se puede modificar a través precisamente de las experiencias nuevas de codificación, que son siempre nuevas. Y es la razón por la cual no se puede, yo decía, no se puede trasladar en el sentido de que yo no puedo hacer vivir mi experiencia de fe a otra persona así como la estoy viendo yo. Le puedo invitar a participar en algo, puedo ser de ejemplo, pero si no se desata en él, simplemente es su deseo a lo mejor de imitarme, pero si no se desata, él no está teniendo la experiencia, porque la experiencia de fe siempre es individual. Sí, pero bueno, pero hay una comunidad, claro, de las personas que se reconocen dentro de la misma codificación general, pero la codificación general no impide la individualidad personal. Si no, pues todos los católicos tendríamos la misma manera de sentir siempre. No, no es así. Y aquí otra vez para hacer una referencia, para hacer referencia al texto de Pablo, diferentes son los carismas, ¿no? O sea, yo hago de ver porque me parece que Pablo muchas cosas, y de hecho gracias a Pablo se ha generado mucho de la teología, digo,
porque me parece que Pablo lo había entendido bastante bien, este asunto. Entonces, claramente hablaba ya dentro de una tradición, ya desde dentro de una tradición, pero entonces siempre es una experiencia nueva, pero a la vez está ya dentro de un contexto. La primera experiencia narrada dentro de los textos sagrados de las diferentes religiones, esta sí es una experiencia inicial, pero ¿dónde está? Allá va la segunda, no, ¿dónde está la segunda pregunta? ¿Dónde está? Está perdida, está siempre narrada. ¿A través de quién? De nosotros. Y entonces es aquella originaria, nunca. ¿Y esto qué demuestra? Aquí vamos a lo fundamental. Demuestra la imposibilidad de la certeza como si fuera un universal epistémico. Por esto, cuidado, no estoy diciendo, relativismo, todo es bueno, no, no. ¿Por qué? Porque precisamente la religión pues tiene este camino de auto, digamos, aclaración, ¿no? Si no, no se transformaría en el tiempo, no habría transformaciones en las tradiciones religiosas, sí las hay. Y las que más duran son las que más logran transformarse, no conformarse, pero a, ¿cómo puedo decir? Hacer frente, no adaptarse a los tiempos, sino enfrentarse con valor con los tiempos, ¿no? O sea, asumir el problema del tiempo, ¿no? Eh, sin decir, bueno, sin cerrar los ojos, ¿no? Ahí se ve si una tradición religiosa efectivamente, ¿no? Mantiene su vinculación con la experiencia originaria y con la, digamos, con su vivencia humana, con esta vivencia que se da dentro de lo humano. Y la originaria está simplemente recordada continuamente. De hecho, las liturgias, ¿qué son? El recuerdo continuo de una experiencia originaria que sigue dándose en nuestra experiencia actual. ¿Cómo se da? En nosotros. Por esto, los textos sagrados, cuando las teologías son inteligentes, perdón, digo, cuando no se vuelven fundamentalistas, se darán cuenta que todo esto es un ataque al fundamentalismo, ¿sí? Si queremos decirlo así. Eh, cuando, cuando logran entender precisamente todo esto, pues es donde empiezan a reconocer la imposibilidad, ¿no? De una declaración de evidencia y la necesidad de una humildad interpretativa. Ahora, humildad interpretativa no significa que yo tengo que decir, bueno, mi creencia la creo, pero podría no ser verdadera, no. Pero tengo que recordar que la experiencia originaria yo no la estoy viviendo fuera de mí. Y entonces, ¿quién podría decir lo que ha visto realmente Abraham? De ahí la pregunta. Entonces existen diferentes interpretaciones, sí, no infinitas, pero sí. Por eso digo, la filosofía de religión necesita ser hermenéutica. ¿Por qué? Porque sí. Porque tiene que ir a ver precisamente los puntos comunes para decir la experiencia religiosa. Cuando yo he descrito diciendo siempre hay dos referentes, ¿no? Un donador de sentido y alguien que acoge este sentido. No existe una religión que no tenga esto. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente ir a ver la estructura general. Dentro de esto, ¿cómo puedo cristalizar un precepto? ¿Cómo puedo decir esto es lo verdadero, precisamente? No lo puedo decir, pero puedo decir esto me parece lo más justo. Absolutez axiológica. La religión no está para esto es lo verdadero. Esto es lo más justo, me parece lo más justo. ¿En nombre de qué? Precisamente de la vivencia humana. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. El sacrificio en las religiones es es algo, si lo van a ver en las religiones que se han mantenido en el tiempo, es algo que no puede ser impuesto a otros. Las que lo hacían se han caído, fundamentalmente. Y sobre todo, ¿por qué? Porque necesitas conquista, o sea, necesitas ir a encontrar gente que sacrificar. En el momento en que, pues, se va al fondo de la cuestión y dice, bueno,
pues si esta cosa es para lo justo y lo bueno y es universal y tiene que ser mensaje para todos, pues entonces, ¿cómo puedo sacrificar a otro ser humano? O sea, bueno, pero entonces si me sacrifico yo mismo, es diferente. Si me sacrifico yo mismo y lo hago para otra persona, estoy tratando de perseguir lo bueno para otro, pero lo puedo hacer yo solo. Nadie me lo puede imponer. Por eso no se entiende el sacrificio. Digamos, uno dice, bueno, es que la religión está, depende, no se entiende el sentido diferente del sacrificio en, digamos, las religiones que permanecen, si no se entiende esta diferencia. Son las religiones que han dejado de imponer y se han empezado a fundar precisamente sobre la decisión de la persona. Ahora, con esto no estoy diciendo la religión to- tenemos que volvernos creyentes de una religión. No, simplemente a mí me parece que la cuestión de la experiencia religiosa no se pueda solucionar diciendo, bueno, hay quien la tiene, hay quien no la tiene. Aquí Otto es muy agudo cuando dice, cuidado, hay experiencias en la vida que son de esta forma de alteridad. También la experiencia hace una analogía con la experiencia de lo sublime, ¿no? De Kant. Entonces, perdón, me vino a la mente la defensa de doctorado de Pablo Martin Mayer, que precisamente cuando hablaba de los sublimes decía vuestro intento de pues, mantener que fracasa, ¿no? Entonces, afirma Otto, entonces cuidado, ¿están de verdad seguros que no han tenido una experiencia religiosa que luego no se ha codificado en una tradición particular? Allá, ven la diferencia entre experiencia religiosa y religión en general, que no se ha codificado, pero la he tenido. De hecho, la idea de Otto no es que uno se tenga que volver creyente. Lo que le interesa a Otto, que me interesa a mí también, es el hecho de que sea una experiencia cuya posibilidad está en la conciencia. Y Otto tiene una afirmación muy linda, dice, es que es latente esta potencialidad y solo se tiene que despertar a través de momento. Y probablemente, pues la he tenida. Ahora, claro, podemos discutir, no, yo nunca la he tenida. La cuestión es que no se puede reducir, porque si la reducimos a cuestiones de, qué sé yo, preferencias de fútbol, pues la experiencia religiosa no tiene una portada, tiene una potencia de condicionamiento que no es la de... Y dice, bueno, pero también la del fútbol se puede transformar en una fe. Exactamente, pero entonces se modifica. Ya no es simplemente lo de seguir una liga o un equipo, se transforma en algo diferente que puede ser medio idolatra y todo, pero que remite a una excedencia, ¿no? Entonces el futbolista deja de ser un simple ser humano talentuoso y se transforma en algo como un medio, ¿no? En esto, perdón siempre, pero me ha encantado mostrar cómo todo esto, siendo yo de Nápoli, cómo todo esto se da en la figura de Maradona, ¿no? En un curso, mostrar cómo se había generado el mito de Maradona. Claramente yo soy uno de los afectivamente más siendo de Nápoles y habiendo vivido la época de Maradona en Nápoles, pero cómo se ha transformado en algo que tiene que ver con una excedencia. Ahora no estoy diciendo que sea una divinidad, pero se ha transformado en algo parecido, claro. Allá tenemos un ídolo, o sea, una dimensión de idólatra, pero se ha transformado en algo parecido y ha tocado esto. Entonces, esto para decir que con la religión no podemos aplicar una ecuación para ver verdadero o falso, no. Se trata siempre de estar dentro de este trabajo de interpretación. Y el trabajo de interpretación, siendo humilde, tiene que ser lento. A veces se pretende que las tradiciones religiones se cambien repentinamente algo. Es casi imposible. No digo imposible, pero casi. Porque es lento precisamente porque todo cambio tiene un reflejo en la vida práctica del creyente. Entonces, espero haber contestado mínimamente. No, muchísimas gracias, Stefano. Muy claro. No, no, gracias, Muchas gracias a ti, gracias. gracias a ustedes. Gracias Bueno, por... muchas gracias.
por la escucha. Una última cuestión bueno, Sí, primero un comentario de Daniel, dice, sí, la traducción de Eduardo García Belsuce, le agradezco mucho su aporte. Sí, me espera medio minuto, ya pasó hace rato, ¿no? Hago una prueba con mi micrófono para ver si logro hablarle y agradecerle con algo. Ya tendrá la oportunidad. vale la Hay intención. hay un elemento que me genera problema, Estefan, Sí, y es, claro, la experiencia religiosa, hablando fenomenológicamente, tiene un elemento identitario y un elemento cambiante. Podríamos decir que es la múltiple variación de lo mismo, pero tengo que establecer fenomenológicamente qué viene a ser una verdadera experiencia religiosa. O sea, claro. vuelvo al punto, porque a mí la cuestión de la verdad es fundante. O sea, No, no, ¿qué claro, es claro. una verdadera experiencia religiosa y no una experiencia pseudo religiosa que es idolátrica? ¿Sí? O Totalmente sea, de aquí, acuerdo. aquí surgió, por ejemplo, en nuestro país, un intento de legitimar el satanismo como religión. Plantea ese problema, ¿no? El Claro, satanismo como claro, religión pública claro. y todo lo que esto implica. Entonces, el asunto, claro, yo soy consciente que la experiencia religiosa es siempre dinámica. O sea, podemos decir, es ascendente, me acerca a Dios. También estoy de acuerdo contigo en que uno de los referentes para ver si voy en la vía de esa experiencia religiosa no sería solamente lo axiológico, que sí, o alguien la encarnación de lo axiológico en cierto orden virtuoso, que me va diciendo a mí, hola, pues yo voy por el camino que es, ¿no? Un camino que a ciencia cierta no sé qué tan cercano o qué tan lejano de Dios. De ahí me gusta el ejemplo de San Juan de la Cruz. Pero el asunto, es, tú ya lo habías saldado un poquito, es la teología la que me dice cuál es el Dios verdadero. Listo. Ok, Entonces, ok. según esta filosofía de la religión que tú me das, lo que me da son elementos, no tanto de definición, pero sí descriptivos narrativos que me permiten a mí establecer realmente estoy acercándome al Dios verdadero, pero al Dios verdadero propuesto por la verdadera revelación teológica. Entonces, Claro. aquí quisiera entonces que profundizaras un poquito cómo es ese orden de relación, muy brevemente, porque no quiero Sí. abusar de tu confianza, No, no. de ese orden axiológico con esa fenomenología de la religión. Claro. Sí, y mira, está en una palabra que has usado, ¿no? Una de las claves de comprensión, camino. ¿Mm? Todas las experiencias religiosas auténticas generan un camino. O sea, yo nunca, precisamente porque mi experiencia es la de recibir algo. Ahora, no pensemos obligatoriamente en un éxtasis, no, no. También cuando alguien se convierte, no tiene obligatoriamente algo supernatural, ¿no? Que no todos los que hemos empezado a creer que han empezado a creer han tenido una experiencia, digamos, más allá de la naturaleza. A veces también es interior, puede ser interior, o es algo, llega un momento, sobre todo es afectivo, no quiero decir afectivo en el sentido telenovélico, ¿eh? No, es afectivo en el, precisamente aquí lo dice bien Schleiermacher, es una cuestión de cómo yo empiezo a ver la realidad, ¿no? Cuando él dice, no, pues la religión no tiene que ver con el conocimiento, tampoco con la moral, dice. ¿Por qué? Pues sí, aquí Kierkegaard lo dirá muy bien, porque es la religión que genera una moral, no es la moral que genera la religión. La reducción kantiana, con todo respeto hacia Kant, para Schleiermacher es problemática. Él dice, no, pues porque lo de la religión es un Gefühl, o sea, es un sentir que genera una Anschauung, ¿no? Una comprensión, o sea, una visión, una intuición, sobre todo una Weltanschauung. Ahora, dicho esto, ¿qué pasa? Yo tengo esta experiencia, en la cual lo que se me revela es precisamente un orden de valores. Por eso es una universalidad axiológica, porque lo pienso válido para todos los seres humanos. No se lo pueden poner, pero yo lo pienso válido para todos los seres humanos. Y por esto, por ejemplo, evangélicamente hay que perdonar a los enemigos también, porque es válido para todos.
Por eso trato todo de la misma manera. ¿No? La famosa afirmación evangélica, porque Dios es el Dios de los buenos y de los malos, de los que se portan bien. ¿Por qué? Pues precisamente vale el orden, este orden de valor vale para todos. ¿Qué hago? Actúo, trato de actuar según este orden de valor, sin olvidar que yo no me transformo en el dueño de la revelación. ¿Por qué? Porque la experiencia de religiosa de este tipo es una experiencia que me deja siempre como lleno, podríamos decir, y a la vez vacío. Juan de la Cruz lo han dicho, ¿no? Pues la noche oscura. Pero la noche oscura es el momento en que más estoy cerca, ¿no? Entonces empieza todo este juego para los místicos de paradojas, ¿no? En la oscuridad Dios está más cerca porque su luz es tan fuerte que pues me quita no, no veo la luz, veo toda la oscuridad, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Entonces, camino según un orden de valores que considero universal, que no puedo imponer, que yo, pero pues sigo. Siempre con la atención en que yo no soy el dueño de este orden de valores, entonces tengo en este camino, tengo que profundizar siempre más, ¿no? Por esto es un camino, el del creyente es un camino, o como la define Pablo, la buena batalla, ¿no? Pero es una batalla, ahora no pensemos en la mala interpretación, golpear a los otros que no son creyentes, no, no, la buena batalla es la capacidad de entender, de discernir en contra de qué me tengo que poner, ¿no? Para seguir el orden de valores. Entonces, ahí está claro lo que tú decías. Esta es la lectura estructural, ¿no? Podríamos decir fenomenológica. El orden de valores queda desarrollado, ¿no? Dentro de una tradición. Y ahí es la teología. De la iglesia sería el magisterio de la iglesia, ¿no? Con toda la jerarquía. Ahora, si nosotros vamos a ver bien, esto también de mucha gente, no, es que la jerarquía, las jerarquías eclesiásticas, que sea de la Iglesia Católica de Roma, que sea del Patriarcado de Rusia, que sea de la, digamos, del Islam o de otra, ¿no? De un monasterio del Tíbet no indican, precisamente a la luz de una correcta comprensión de la experiencia religiosa, no indican un poder. Claro que han tenido a lo largo del tiempo un poder también temporal, pero en sí mismos sustancialmente no indican un poder temporal, indican un poder espiritual que, claro, se funda en la idea de una asistencia, porque es cumplimiento de una promesa. Y claro, esta promesa está en el corazón de la adhesión de fe. Si no, no se mueve, si no, yo no empiezo. Esta promesa es lo que me hace aceptar el orden de valores, ¿no? Y, y luego representa, la jerarquía representa a la luz de todo esto, pues la posibilidad de trazar el camino con errores, con caídas, y tenemos que levantarnos también dentro de la misma tradición, pero pues esto es. Entonces, digamos, la oferta, la que he llamado oferta de sentido es una promesa. Toda experiencia religiosa es el percibir una promesa y darle crédito, fundamentalmente. No un crédito tonto. A lo largo del tiempo el camino me hace profundizar, me hace comprender, me siento, puedo decidir que no y que ya se queda, pero pues puedo seguir y decir, pues voy adelante. Y es la razón por la cual Peirce dice claramente, si tú pudieras demostrar lógicamente que Dios no existe, al creyente no le cambiarías nada. La famosa frase de Dostoyevsky, ¿no? Si me diera cuenta que, muy fuerte, Dostoyevsky no era tonto, si me diera cuenta que la verdad y Cristo no son la misma cosa, yo seguiría a Cristo, ¿no? Pues Dostoyevsky no era tonto, ¿no? Lo ha puesto de manera provocatoria para decir, no es la cuestión de una verdad epistémica, es una verdad existencial, ¿no? Entonces, si es una verdad existencial, puede ser hasta analizada filosóficamente. Pero ¿quién la puede analizar filosóficamente si no es algo que se puede capturar completamente? La hermenéutica. Entonces, ahí está la cuestión. Con esto no significa que ninguna otra corriente, pero la hermenéutica
asume también los resultados de las otras corrientes como aproximaciones, ¿no? No es completamente, ¿no? Son siempre aproximaciones. Entonces, ahí está. Entonces, la experiencia tiene una autenticidad que se puede medir, entre comillas. Se puede medir. Yo diría que un fundamentalista no está teniendo una experiencia religiosa, sino está entrado, digamos, como experiencia, lo que está buscando es una seguridad. Pero no hay que olvidar que en ninguna tradición religiosa el texto sagrado dice, hagan esto y quédense tranquilísimos, seguros, parados. No, 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 no. El libro de Job, y ahora hago ejemplos bíblicos, pero se podrían hacer también con los Vedas, ¿no? El libro de Job lo dice claramente, pero no lo dice claramente en sentido tonto. Lo que trata de quebrantar es la idea de, sigo el precepto, todo tiene que funcionar. No, porque el camino implica lo que nosotros nunca sabemos completamente, nunca conocemos completamente. La famosa voluntad de Dios, ¿no? O el inshallah de los, si Dios quiere, ¿no? Si quiere así. Entonces, allá está la excedencia. Pero sí, claro, luego dentro de toda tradición hay un trabajo teológico que trata de discernir la verdad. A partir, solo la diferencia dónde está, que la filosofía hace este trabajo de descripción y puede decir de la autenticidad de una experiencia religiosa, no puede discutir de los contenidos de una revelación. Puede discutir si los contenidos efectivamente, esto sí es muy importante, si los contenidos pertenecen a un punto, a un, digamos, nivel común de la humanidad, que es lo que permite medir también la validez de una experiencia religiosa. Una experiencia religiosa que dice de matar a los otros, ¿de dónde sale? ¿Por qué sale? ¿Qué sentido tiene? ¿No? O sea, ya la filosofía puede, pero no puede discutir de algunos preceptos. Ahí no le está, no tiene permitido entrar, discutir si de verdad el Espíritu Santo acompaña la elección del sumo pontífice. Esto, la filosofía no tiene herramientas para averiguar esto. Puede decir, yo no lo creo, como puede decir, lo creo, pero es una decisión individual, no es de la filosofía. En este caso no tiene herramientas. Así como, así como la tradición religiosa no tiene herramientas para juzgar para disminuir o quitarle valor a la acción crítica de la filosofía. El creyente no puede decir frente a una argumentación filosófica vuelta al reflexionar sobre la esencia de la experiencia religiosa, si mi guía espiritual dice que esto no es verdadero, no es verdadero. Ah, no, no funciona así. En cambio, son precisamente las tradiciones que más aceptan, digamos, de dejarse, permítame decir así, analizar por la actitud crítica de la filosofía, las que resisten en el tiempo, porque efectivamente lo que están buscando es digamos, la verdad de un tipo de vivencia que pertenece a lo humano. Sin duda, como tú dices, todo esto tiene que ver con la verdad. Lo que no puede hacer la filosofía es establecer entre religiones cuál es definitivamente la verdadera. Pero por una razón particular. Claro que yo soy creyente, como creyente tengo mi idea, claramente, y pienso que mi creencia sea la más correcta. Pero filosóficamente lo que puedo hacer es analizar críticamente para mostrar que en una tradición en realidad se está dando un cortocircuito. Esto lo puedo hacer, pero no puedo decir, no, no es cierto. No es cierto que la experiencia de Mahoma sea verdadera. Esto se escapa de mis manos. De hecho, sabemos que el Islam ha producido, cuando no es fundamentalista, obras de filosofía de inmenso valor, ¿no? Como las de Averroes, de Avicena. De hecho, aquí, perdón, para citar tu querido Santo Tomás, no que no sea mi querido, pero veo que tú le tienes un cariño particular. Para citar, cuando Santo Tomás tenía una afirmación que recogía de Maimónides, que cuando se habla de Dios,
no sin temor, no sin dificultad, no sin error. O sea, siempre hay que hacerlo con temor, o sea, con respeto. Siempre será dificultoso y siempre vamos a hacer errores. Y lo dice él, ¿no? Muchas Pero gracias. a ti. Y bueno, muchas gracias también a todos los asistentes que nos están conectados, en especial a Juan de Dios Escalante, quien ahora dirige la Red Iberoamericana de Cátedras, Mauricio Beuchot, Le y saludamos. Hermenéutica Analógica, que pues nos facilitó esta Gracias, difusión Juan. de la conferencia. A Estefano, como un hermano, ya sabes, Sí, bienvenidísimo gracias, acá en igual. Colombia, y seguiremos conversando de este tema tan sugerente, ¿no? Seguiremos Gracias. conversando porque hay muchas aristas para analizar. A todos muchas gracias por conectarse a la conferencia y los que la verán posteriormente también. Un abrazo a todos, gracias. Un abrazo y todavía gracias. De verdad, gracias por la Muy invitación. agradecido, muy buenas noches, que estén todos muy bien. Gracias. Muchas gracias, Estefano. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buena charla, muy buena charla. Luego platicamos. Vale.